Bueno, mi nombre es John Mario Ramírez y hoy vengo a hablarles sobre las losas prefabricadas que utilizan envases reciclables de soporte en pisos. En los últimos años, ya sea por temas políticos, económicos o ecológicos, se ha venido fomentando el reciclaje, pero esto solo abarca un pequeño volumen del problema, por lo que se deben llevar a cabo nuevas técnicas de aprovechamiento en residuos y así minimizar drásticamente el problema. A continuación demostraremos si es factible la construcción con materiales reciclados, verificando costos, resistencias y facilidad a la hora de construir. Bueno, lo que estudiaremos serán las losas. Existen cuatro tipos principales de losas, que son el tipo A, que son prefabricadas con baldosa en cerámica. El tipo B, que son con relleno de poliestireno expandido. El tipo C, que son gofres como con bloques cerámico como relleno. Y por último el tipo D, que son gofres como relleno. En el método que emplearemos se utilizarán cuatro muestras. Una primera muestra base, que es la cerámica normal, para poder tener referencias de cómo actúan y cómo se comportan los diferentes reciclajes. El tipo B, que son Tetra Paks, el tipo C, que son latas de aluminio, y el tipo D, que son botellas de 510 mililitros. El primer estudio que se hizo fue medir la densidad de cada uno de los cuatro objetos. Entonces, como se ve en la primera gráfica, la densidad de la cerámica normal es mucho más alta a cualquiera de los tres objetos reciclados. Esto nos podrá permitir reducir el volumen de la construcción. En una construcción más o menos entre el 40 y el 60% del peso total de la estructura son las losas. Entonces, al disminuir esta densidad que podría hacerse con los materiales reciclables, se disminuiría en un 20% la cantidad de material que se utilizaría y por lo tanto reducir así el 10% del peso total de la estructura. Hay que aclarar que la disminución en el volumen permite reducir la cantidad de material en la fabricación de losas prefabricadas para entrepisos. También se realizó una gráfica de esfuerzos, donde se evidencia que el esfuerzo admisible de los materiales reciclables son más altos. Por tanto, estas clases de materiales serían favorables para las condiciones de construcción. Un dato es que cuando se les hizo el esfuerzo de flexión a las losas cada una, la losa de la losa normal, la común, tuvo una flexión y era de 31.000 kilonewton, mientras que la de las losas reciclables y variaban entre 36 a 38 kilonewton, lo que nos muestra que esto resisten mucha más fuerza a la flexión los materiales reciclables. En esta gráfica evidenciamos la fuerza que pueden soportar cada uno de los materiales. Como se ve, el común tiene mucho más bajo que cualquiera de los tres reciclables. Entonces, más o menos, la fuerza aumentó de los reciclables aumenta más o menos un 15%. En las losas que utilizaron reciclables en comparación a la de referencia, pues aumentó, y este pequeño aumento en la resistencia fue causado por el aumento en el espesor de la losa, debido a que el elemento de relleno utilizado, o sea, en los reciclables,
contribuye a una mayor inercia, aumentando su resistencia a la flexión. En esta figura podemos encontrar la deformación del concreto en la parte superior, que sería C, y en los bordes inferiores sería T, para cada tipo de relleno y componente, como pues se nota en la gráfica. Los prototipos que usaban elementos de embalaje reciclables eran similares, son similares a los prototipos de referencia, lo que demuestra que la inclusión de estos componentes alternativos no causó modificaciones significativas en el comportamiento estructural de los prototipos. Además, las deformaciones en el punto de ruptura para todos los modelos confirmaron el comportamiento dúctil del prototipo, que es un elemento fundamental. Aquí se van a evaluar los costos de fabricación. Se nota que no hubo mucha diferencia en el momento de utilizar un material reciclado a un material pues básico, normal. Pero esto no significa que debemos dejar de usar estos materiales, sino por el contrario, seguir realizando estudios para poder encontrar un material que nos abra esa brecha mucho más. También hay que calcular el costo de la eliminación de estos residuos, que es muy difícil de cuantificar, pero claramente contribuye a la viabilidad económica de este tipo de estructuras. Cabe también mencionar que este experimento se realizó en un laboratorio y no cuenta con material suficiente para ver cómo sería en una obra grande. Un ejemplo que nos daban era que si construyéramos 1000 casas de 50 metros cuadrados, podríamos utilizar en ellas o eliminar prácticamente 2.2 millones de Tetra Paks o 4.4 millones de latas o también 5 millones de botellas PET. Esto le ayudaría o disminuiría entre 1.2 a 2.1 millones de toneladas de CO2 que no entrarían a la atmósfera.